Dios les bendiga, mis amados, mis amadas. Les habla desde Medellín, Colombia, su servidora Gloria Velázquez en el programa La grandeza de su amor y su poder. Pertenezco a Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, a Radio Alerta 7 en Nueva York y a Grupo Internacional Cadena en Unidad en Laredo, Texas. Gracias, Abba Padre. Gracias te damos, mi amado Señor, porque hoy necesitamos oír de nuevo tu voz a través de cada una de estas promesas poderosas que tienes para enseñarnos. Gracias, mi amado Señor, porque en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. Eso lo dice tu preciosa palabra. Que nosotros guardemos estos dichos de tu boca, mi amado Señor. Y también dice tu preciosa palabra, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fija tus lindos ojos sobre cada uno de nosotros para que no nos extraviemos, para que el que esté firme mire que no caiga, para que aquel que se encuentra perdido, desinteresado, aletargado, embotado, indiferente a todo lo tuyo, vuelva en sí, despierte y tú lo visites, amado Señor. Que esa sea nuestra oración de socorro para hoy y para siempre, mi amado Dios Todopoderoso. Te damos toda la honra, toda la gloria. Acompáñanos, asístenos, quita todo obstáculo, todo impedimento. Deshace las obras del diablo, porque para eso fue que tú apareciste, amado Señor, para deshacer las obras del diablo. Y te damos toda la honra y toda la gloria, porque son tuyas y a ti solamente pertenecen. Gracias, precioso Espíritu Santo. Enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos a través de esta enseñanza, de cada uno de estos versículos que tienes para darnos hoy como pan del cielo. Gracias, mi amado Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. La enseñanza de hoy se llama No permitas que indecisión meta la nariz en tu vida. Vamos a hacer mucho hincapié a través de todo este mensaje en esto. Un pie en el reino y el otro en el mundo. Un pie en el reino y otro fuera por causa de la indecisión. Es decir, vivir entre dos pensamientos. Primera de Reyes 18, 20, 21. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis? O sea, consentirás vosotros entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hoy en día también hay muchos tratando de servir a dos maestros y son culpables de tener un corazón dividido, pero Cristo nos advierte contra esta funesta, desastrosa actitud. Cuentan que aquella noche era especialmente fría en el desierto. Abdalá montó su pequeña tienda, de campaña, tan pequeña que apenas cabía él acostado. Se despidió de su camello, llamado indecisión, acariciándole la cabeza, pero dejándolo fuera, y se dispuso a pasar una noche tranquilo y una noche que le reparara su sueño. Apenas había conciliado el sueño cuando el camello lo llamó con voz suave
pero insistente, muy insistente, le hizo saber: déjame meter la nariz en tu tienda. Hace mucho frío y la tengo completamente helada. Abdalá, que era un hombre bueno, accedió a la petición de su camello. Pero ocurrió que en cuanto se durmió profundamente, el camello empujó un poco y metió la cabeza completita. Como la tienda era tan pequeña, al hacer esto, topó, o sea, chocó con la cabeza del hombre y lo corrió hasta que éste sacó los pies por el otro extremo. Abdalá protestó, pero indecisión le hizo ver que eso no era en realidad gran cosa. Pasó poco tiempo para que el camello metiera los hombros y empujara a su patrón afuera, hasta las rodillas. Para hacer el cuento corto, indecisión siguió introduciéndose en la tienda, llenándola por completo y sacando a Abdalá por el otro extremo, hasta que finalmente quedó completamente fuera. ¿Te suena esto conocido? ¿No te ha ocurrido alguna vez que al dejar entrar un poco de indecisión, ésta lo llenó todo, sacándolo de las cosas buenas de la vida? Por ejemplo, le ocurre a los estudiantes cuando se están preparando para un examen, pero frente al televisor dejan que indecisión les pida ver un poquito más. Y le ocurre también a los vendedores cuando les pide posponer, o sea, aplazar. Aplazar para la semana que entra la visita a ese cliente importante. Y por supuesto le sucede a aquel que quiere bajar de peso, pero deja que el perverso camello le solicite empezar después de. Si cuando dejamos a la indecisión meter la nariz en nuestra vida, no importa si somos amas de casa o ejecutivos de empresa, acabará por llenarla toda y prácticamente sacarnos de ella. Muchos cristianos viven con un pie en el reino de Dios como número 1 y como número 2 y el otro en el mundo. Por sus acciones y su manera de vivir, parece que no están seguros si quieren o no seguir a Cristo. Algo parecido sucedió con el pueblo de Dios durante el ministerio del profeta Elías. A través de Elías, Dios le dio al pueblo un mensaje dramático, exagerado, con una demostración única de su poder para cambiar su manera de ser. La indecisión nos lleva a claudicar, o sea, a consentir entre dos pensamientos. Primera de Reyes 18, 20, 21, como ya lo leímos. El dualismo, o sea, la repetición. Los dos poderes enfrentados en una lucha por saber quién es más poderoso, el bien contra el mal. Pero aún en aquel tiempo, Elías estableció el reto, el desafío. Una pregunta: ¿quién es Dios? 1. Baal, Dios con D minúscula, de la fertilidad de los cananeos. 2. Oh Jehová. El mensaje central fue claro: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. En el tiempo de Elías, cuando todavía prevalecía el politeísmo, o sea, el paganismo, en todos los derredores del pueblo de Dios,
Era preciso que se practicase fidelidad únicamente a Jehová en Israel. Técnicamente, esto es lo que se llama monolatría, que quiere decir adoración centrada en una sola divinidad, en este caso Jehová de los ejércitos. La fidelidad como número 1 y 2 y la adoración a un solo Dios de entre muchos. Ante la aparente vacilación, inestabilidad del pueblo respecto a su absoluta fidelidad, Elías usa una expresión muy gráfica para describir su condición vacilante, o sea, indecisa. Vamos a ver el duelo en el Monte Carmelo. El duelo sobre el Monte Carmelo fue una espectacular confirmación de la creatividad y soberanía de Jehová. Aún en los tiempos más oscuros y dominados por Satanás, esa era la prueba más apropiada para comprobar de una vez por todas, que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios con D mayúscula. Primera de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas, o sea, alimentos, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios con D mayúscula. El Señor nunca ha tolerado componendas, o sea, combinaciones o el doble ánimo en asuntos espirituales. Miremos qué nos dice Apocalipsis 3:15 al 16. Promesa supremamente poderosa. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una iglesia tibia es la que se acomoda al mundo y se asemeja a la sociedad que la rodea. Cristo advierte con severidad a la iglesia respecto al juicio, que se emitirá con respecto al juicio que se emitirá contra la tibieza espiritual. Cristo nos invita al arrepentimiento y a la restauración y que crezcamos en fe, justicia, revelación y comunión. Cuidado con pertenecer al equipo de los tibios. Pertenezcamos al equipo de los vencedores. Porque entonces Cristo se acercará a nosotros para bendecirnos con el poder del Espíritu Santo. Se abrirá una puerta que nadie puede cerrar, de manera que glorificaremos su nombre y proclamaremos el Evangelio eterno. No hay nada tan peligroso como la presencia y el liderazgo de personas que profesan conocer a Cristo, pero lo niegan con sus obras. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué diferente y vigoroso sería el cristianismo en nuestras comunidades contemporáneas, o sea, actuales, si esas personas reaccionaran en nuestras iglesias. Una congregación mixta
solo trae uno, debilidad espiritual y dos, derrota. La indecisión nos lleva al sincretismo espiritual. Sincretismo espiritual es intentar conciliar, compenetrar doctrinas distintas, queriendo hacer una unión, una mezcla. Josué confrontó a la nueva generación. Escogéis hoy a quién sirváis. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ay, Padre mío, Señor. Ay, Padre, esto me toca hasta lo más profundo. Ay, perdóneme porque de verdad que esto me toca con todo mi corazón, porque no hay nada más lindo que proclamar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Seamos radicales y veamos venir semejante promesa tan poderosa, aunque veamos a tantos que están completamente dispersos, desinteresados, embotados, sus mentes completamente fuera del camino. Padre, ten misericordia de nosotros, porque nosotros, yo creo que muchos tenemos seres amados y tenemos muchos enemigos que están fuera del camino, porque son los enemigos de Dios, son los enemigos que no pueden ver a nuestro Dios grande y poderoso, que es el único que nos va a dar salvación eterna. Entonces nunca nos olvidemos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, y que lo veamos venir y que lo veamos cumplido, porque es de ahí como el Señor nos va a dar este milagro de que todos aquellos que están descenso al infierno, escalera al infierno, ellos los vemos venir, porque estamos clamando para que nuestro poderoso gigante los visite y sus almas sean rescatadas y sean libradas de esa condenación de fuego y azufre, porque nosotros no queremos ir allá, nosotros estamos luchando, gateando, vamos. Yo por lo tanto voy gateando, pero con todo el esfuerzo y con todas las ganas de alcanzar la meta final y de que ninguno robe mi corona. Gracias te doy, mi poderoso gigante. Gracias te doy, mi poderoso Dios grande y temible. Este pueblo estaba tratando de la idea de conciliar, ajustar la idea de Jehová con las de los ídolos de los amorreos y cananeos. Pero es en ese momento que Josué le recalca, o sea, le insiste, que es imposible mantener algún intento de conciliación entre dos tipos de fe. Por lo tanto, recordemos la fe en Dios. Les voy a decir varias hermosuras que el Señor me ha enseñado a través de esta vida cristiana tan hermosa, porque lo único que tengo es vivencias preciosas, testimonios de puro peso de gloria. Entonces mira qué belleza esta frase. Me enseñó esta frase un ungido. En una época de mi vida yo la anoté, la tengo como un tesoro y no la he dejado olvidar nunca, porque la he necesitado para mí y para dársela a muchos. Mira tan hermoso esto. La fe en Dios produce milagros poderosos, y eso bien lo sabemos.
y los veremos llenos de acción, fortaleza y manifiestos ante nosotros. La fe en Dios cree lo invisible y recibe lo imposible. Otra frase que me aprendí a través de esta vida preciosa cristiana, que lo único que tengo es puros recuerdos lindos, poderosos. La fe en Dios, lo dudoso se convierte en indudable y lo invisible en visible. Otra frase que me enseñó mi pastor. La fe en Dios es tener victoria antes de la victoria. ¿Qué quiere decir? Que si el victorioso va delante de nosotros, antes de que empecemos la batalla, ya la tenemos ganada. Porque el victorioso jamás, pero jamás perderá nunca nada. Él es el victorioso. Él es el que está en el lugar más altísimo. Él es el que tiene todo el poder, lleno de control, de capacidad, de autoridad. Él es nuestro poderoso gigante. Otra frase. El mundo dice, ver para creer. Pero los que tenemos fe en Dios, y solo en Dios con D mayúscula, creemos para ver. Amo mucho Romanos 4:17, porque esta promesa me ayuda en las pruebas, en las adversidades, en los desiertos sin agua, en los imposibles. Cuando este enemigo arremete con toda a querernos meter los goles. Entonces me acuerdo siempre de esta poderosísima promesa, Romanos 4:17. Anótala, tenla muy guardada dentro de tu corazón, escrita ahí en las tablas de tu corazón. Nos dice, llama las cosas que no son como si fueran. Quiere decir que lo que nuestros ojos físicos no están viendo, los ojos espirituales sí lo ven. Y lo más grande de todo es que lo vemos venir y lo vemos completamente cumplido. Lo vemos y lo creemos hecho de antemano por el poder de nuestro Dios y realizado por el gran poder del mover de su preciosa mano. Al frente nuestro vemos esos milagros. Nuestros ojos físicos verán esos gigantescos y poderosos milagros. Esa es la fe que Dios premia. Y es de esa fe, de creerle a Él con todo el corazón, no con medio corazón, sino con todo el corazón, que veremos el cumplimiento de lo que esperamos. Porque somos prisioneros de esperar en Él. Nos hemos vuelto prisioneros de esperar en Él. Y los que somos prisioneros de esperar en Él, así llevemos años esperando la victoria, nunca jamás seremos avergonzados, porque así lo dice su preciosa palabra. Este pueblo estaba tratando de la idea de conciliar. Estoy repitiendo un pedacito aquí para que volvamos a coger el tema. De conciliar, o sea, de ajustar la idea de Jehová con las de los ídolos de los amorreos y cananeos. Pero es en ese momento que Josué le recalca, o sea, le insiste que es imposible mantener algún intento de conciliación entre dos tipos de fe. Hacía tiempo que ellos estaban tratando de unir el servicio de Dios con el de Baal. Era una unión impracticable y el pueblo estaba tan ofuscado por su necedad y por el temor de disgustar al rey que no respondió palabra. Elías les propuso decidir la controversia, o sea, la discusión entre Dios y Baal, apelando, acudiendo no a la autoridad de la ley,
porque eso no tendría valor, sino apelando a recibir una señal, muy importante, señal visible desde el cielo, porque eso es lo que el Señor nos deja ver. Señales visibles que vienen directico del cielo. Y así es como nosotros vemos los milagros. Como el fuego era el elemento sobre el cual se suponía que dirigía Baal, Elías propuso que se mataran 2 bueyes y que fueran colocados sobre 2 altares distintos sobre la leña, el uno para Baal y el otro para Dios. Y sobre cualquiera que descendiera el fuego para consumirlo, sería la señal, muy importante, la señal que determinaría cuál era el Dios verdadero o quién fuese su deber, a quien fuese su deber servir. Como la propuesta parecía en todo sentido razonable, fue recibida por el pueblo con aprobación unánime, o sea, acorde. Los sacerdotes de Baal comenzaron la ceremonia invocando a su Dios con D minúscula. Segunda de Reyes 17:41. 1. Así temieron a Jehová aquellas gentes. Y 2. Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Lo mismo sucedió con la generación del tiempo de Josué, que mantenía un sincretismo espiritual en su vida. Cuando todos los hijos de Israel se hubieron reunido, Elías se les acercó y los desafió, o sea, los retó a que pusieran fin a su falta de convicción, pues no podían seguir viviendo entre 2 pensamientos. No era bueno tener un pie aquí y otro allá, adorando a 2 dioses. Es evidente que los israelitas pensaban que si Jehová les fallaba, entonces podían acogerse a Baal. Josué 24, 14 al 15. Ahora pues, 1, temed a Jehová, y 2, y servidle con integridad, y 3, y en verdad, y 4, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y 5, y servid a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aferrémonos a nuestro Dios, o sea, reflexionemos sobre esto. Peligroso es claudicar, o sea, ceder, consentir. 1, entre el servicio de Dios, y 2, y el servicio del pecado. El dominio de Cristo y el dominio de nuestras concupiscencias, liviandades. Si Jesús es el único Salvador, aferrémonos solo a Él para todo. Eso es lo que tenemos que centrarnos en ello. Si la Biblia es la palabra de Dios, reverenciémosla, respetémosla, recibámosla y sometamos nuestros entendimientos a su enseñanza divina.
La indecisión nos hace estar cerca de Dios y lejos a la vez. Los discípulos que habían estado con Él, pero no creían, Jesús sabía quiénes creían y quiénes no, y quién le había de entregar. De la misma manera, debemos de saber que podemos estar engañándonos a nosotros mismos, porque Jesús sabe quiénes son los que le creen y cuáles son los que claudican, consienten entre dos pensamientos, y también sabe muy bien quiénes son los que no le creen. 3 equipos de personas son los que vislumbramos, o sea, divisamos aquí. 1, los que creen. 2, los tibios. 3, los que no creen en Jesús. Juan 6:64, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Versículo 62. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Juan 6:64. Vamos a ampliar esto. Jesús sabía desde el principio. Esto pudiera significar, estamos mirando esa frase, esto pudiera significar que Jesús sabía cuándo comenzó Judas a desviarse de su fe original y a hacer planes para traicionarlo. Judas era creyente y amigo de confianza de Jesús. Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. O sea, me puso zancadilla. Eso significa calcañar. O sea, también quiere decir me traicionó. Fue infiel, desleal, hasta llegar al punto de entregarle. Juan 6:63. Ahondemos en este versículo. La vida eterna no se consigue comiendo carne, sino mediante la obra del Espíritu Santo de Dios. La carne no puede dar vida. 2 Corintios 3:6. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Significa que las exigencias de la ley sin la vida y sin el poder del Espíritu Santo son las que causan la condenación. Mediante la salvación en Cristo, el Espíritu da al creyente vida y poder espirituales para que haga la voluntad de Dios. Y hay algo para aprender y entender aquí.
que la letra ya no mata cuando se tiene al Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo nos va a hablar de espíritu a espíritu. Nos va a hablar el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros espíritus, a través de la letra, de los dichos de su boca. Vamos a ser transformados y llenos de la vida del Espíritu de Dios, para no caer en incredulidad, en duda, en escepticismo, agnosticismo. Vamos a recordar qué quiere decir esta palabra. El agnosticismo afirma que no tiene una opinión sobre la existencia de Dios, pero tampoco la niega. Es algo que en este momento está imperando a nivel planeta. O sea, es una completa tibieza. No caeremos en tibieza y en traición y apostasía. Que significa, o sea, la apostasía significa que habiendo conocido la verdad, la persona se va tras la mentira, para caer en el abismo total de la mentira. Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad de Dios, sino que se complacieron en la injusticia. Y eso lo dice 2 de Tesalonicenses 2:11. Lo afirma. Lo más grave que ocurre es que no habrá más oportunidad para que se salven un grupo particular de personas. Ese grupo lo forman todos los que dentro o fuera de la iglesia, después de haber escuchado la verdad de la palabra de Dios, voluntaria e intencionalmente se han negado a amar esa verdad. Y en lugar de eso han optado por deleitarse en la maldad del mundo. 2. Dios les enviará a esas personas un engaño poderoso, de modo que no volverán a tener la oportunidad de creer la verdad que se negaron a amar. Están destinados por siempre a creer la mentira. Mira qué cosa más horrible y más lamentable. 3. Dios les envía un poder engañoso a fin de que sean condenados. Por lo tanto, para los que han oído y entendido la palabra de Dios, pero no han amado su verdad, sino que han escogido el placer del pecado, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación, afán, esperanza y curiosidad de juicio. Y sabes algo muy importante, este juicio se hará sin la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. No lo afirma Santiago 2:13. ¿Cuál fue la causa? Que se complacieron en la injusticia, en el pecado, en la carne, en el mundo, en la codicia que lleva a la traición, a la infidelidad, a la deslealtad. Otro causal,
se deleitaron en la maldad mientras se rehusaron, o sea, se negaron a amar la verdad. Los destinados a sufrir la ira de Dios serán aquellos que se les abandonará a 1. La justicia divina, 2. Al engaño demoníaco y 3. Al poder de las tinieblas. Mira qué cosa más horrenda. Los que sufrirán la condenación durante el día del Señor no serán solamente los incrédulos, sino también los culpables de apostasía. Apostatar, que es engaño, burla, desencantarse de la fe verdadera. Optaron por deleitarse en el pecado, en lugar de deleitarse en Dios. Se negaron a pronunciarse, a rebelarse, a levantarse contra la inmoralidad de los últimos días. Y el desacato, desobediencia, falta de respeto, rebeldía a todo lo que Dios ordena. A todo lo que Dios ordena y manda que hagamos, por nuestro propio bien y beneficio, para no sufrir la ira de Dios. Como creyentes, como hijos de Dios, como sedientos por salvación y vida eterna para todo este mundo, lleno de almas perdidas, almas que están a punto de caer, a punto de desfallecer por la seducción, por la tentación, por la presión de la carne del mundo y de Satanás, por la fascinación, el encantamiento, la hipnosis, por caer en el pecado, en la tibieza, liviandad, por la frialdad, el embotamiento. Necesitamos escudarles las espaldas a tantas almas, pidiendo en oración de socorro que no perezcan, que no se hundan, que no vayan a morir. Que el Señor rescate, visite esas vidas antes de su fecha límite, antes de esa fecha de vencimiento que a todos nos viene y antes de la venida del Señor, antes del día del Señor. Señor, te imploramos y te pedimos en oración de socorro por tu ayuda, por protección, fortalecimiento, dirección, conducción a ti, de todas estas almas que están en tanto peligro de muerte eterna y densas tinieblas. Que tu misericordia nos alcance a todos, que muchos seamos alcanzando tus fieles y grandes misericordias. Danos la oportunidad de llegar a la meta final diciendo a voz en cuello: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ayúdanos, capacítanos, haznos hábiles para batallar contra el principado del tiempo, que roba el tiempo, y que seamos siempre competentes, diestros para batallar y tener siempre tiempo para ti, para buscarte, para cerrar la puerta y abrir las ventanas, y con mucha pasión, deseo y anhelo buscarte, para implorarte y poder escudar esas almas que viniste a salvar y a buscar, porque están en camino de perdición. Todo eso lo pedimos en el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret.
Miremos unas de las últimas citas. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. La iglesia de la Odisea es un claro ejemplo de ser parte de una iglesia, pero a la vez estar sin Dios en ella. Apocalipsis 3:15-22. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres. Mira esta lista, 5 cosas horribles. ¿No te has dado cuenta que eres 1, un desventurado, 2, miserable, 3, pobre, 4, ciego y 5, desnudo? Versículo 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora vamos a ahondar en Apocalipsis 3:17. Aquí podemos apreciar la miseria espiritual en contraste con su prosperidad y engreimiento, orgullo que reina hasta la actualidad a todo nivel. Es hora de dejar de creernos ricos y sin ninguna necesidad, porque estamos a gritos, en mucha necesidad de Dios, a cada décima de segundo. Estamos en una condición de ceguera, de pobreza espiritual y desnudez. ¿Por qué? Porque estamos desnudos al quebrantar la ley de Dios. Estamos sin fuerza y sin poder al querer obedecer a Dios a nuestra manera y con nuestros métodos, alternativas y argumentos humanistas. Así jamás entraremos al reino de Dios. Somos ciegos y sordos a lo que Dios quiere, pero sí inclinamos el oído a la vanidad de Satanás y a la mentira que él quiere transmitirnos diciendo que en Dios no se puede confiar. Ese engaño se lo ha metido a millones en este planeta. Y por eso hay muchos en el ateísmo y en todas esas derivaciones tan horrendas que hay en la actualidad. Y acordémonos que el pecado se ha proliferado de una manera exorbitante, que mejor dicho, uno porque no escucha todo, pero Dios que lo ve todo, debe estar demasiado dolido, demasiado su paciencia
ha llegado a su límite. Renunciemos a nuestra voluntad totalmente y asumamos la voluntad de Dios totalmente. El Señor tendrá que pasarnos por altas temperaturas para sacar toda impureza y suciedad. Así como el oro es purificado al ser procesado con fuego para sacar de él toda impureza y aleación, para que quede listo para hacer con él las más preciosas joyas. Cuando el Señor nos procesa, hace su preciosa obra de salvar nuestra alma. Y es así como podremos reconocer nuestra absoluta incapacidad humana para vencer el pecado. El Señor hará que nuestros ojos sean ungidos con el colirio de la presencia del Espíritu Santo, para que podamos ver, para que podamos entender, comprender todo lo suyo. Vamos a querer vestirnos con vestiduras blancas. Vamos a detestar y odiar esas vestiduras negras, de tinieblas, de pecado. Vamos a amar mucho las vestiduras blancas, queriendo hacer lo bueno, lo recto y lo correcto, para que ya no se descubra más la vergüenza de lo que trae el pecado, lo malo, lo impío, lo incorrecto, lo erróneo, lo equivocado. Vamos a querer y desear y clamar que se haga la voluntad de Dios en nosotros, y que así como se hace en el cielo, así mismito se haga en cada uno de nosotros y en nuestra tierra y en todo lo que nuestros seres queridos pisen. Vamos a entregar nuestra vida a Dios. Le creeremos solo a Dios y dejaremos de creerle a Satanás. Le abrimos la puerta al Señor que toca a la puerta. Recordemos que Dios reprende y castiga a todos los que ama. Seamos celosos por defender todo lo de Dios y arrepintámonos de todo corazón. Recordemos que Dios nos ama y nos ama demasiado, nos ama mucho, muchísimo, y Él no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él lo hace como un Padre amoroso. Obedezcamos a nuestro Padre Celestial. Obediencia, obediencia es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Y vamos a hacer oración en agradecimiento de saber que nos dio estas citas de tanto poder, que no puede ser un mensaje más, que necesitamos entender y verdaderamente ponernos a cuentas y aterrizar y despertar, porque mira cómo está este mundo y se está cumpliendo cabal la palabra, y la venida del Señor está a la puerta. Así de sencillo. Mira todo lo que está aconteciendo a nivel planeta. Son cosas horrendas. Terremotos, rumores de guerra. Si nos ponemos a hacer un sondeo con las noticias del fin, ahí podemos ver a claridad que la palabra se cumple, se está cumpliendo en nuestro mejor noticiero. Vamos a hacer oración. Gracias te damos, Espíritu Santo, por haber pasado este tiempo con nosotros.
por habernos enseñado tu palabra, versículo tras versículo, que no sea un mensaje más, sino que de verdad sea como un tesoro, para tener vida eterna contigo, para saber que esto aquí es pasajero, esto aquí no es eterno, que a todos nos llegará la fecha límite, que este planeta completo está en un SOS. Acordémonos de ese mensaje del Titanic. Hay dos barcos. En este momento está el Titanic y hay muchos orgullosos, mucho engreimiento, muchos confiados, creyendo que ni Dios mismo va a hundir el Titanic. Pero indiscutiblemente, indudablemente se hundirá y hay pocos botes salvavidas para todos. Pero está a un paso el barco de la salvación, ese barco que nadie lo puede hundir, ese barco que nos otorga vida eterna, pasar toda una eternidad con nuestro poderoso Dios, en esas mansiones preciosas que tiene preparadas para nosotros sus hijos. Y ese barco de la salvación es muy poco codiciado y rechazado por millones. Pero Él nos está invitando a que pasemos, que demos ese brinco y pasemos del Titanic al barco de la salvación. Y en puro júbilo podremos decir hasta el último suspiro de nuestras vidas: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tú nos dejarás ver la gloria de Dios si de verdad decidimos brincar del Titanic al barco de la salvación. El barco de la salvación, el que nada ni nadie lo puede hundir, porque es un barco que nos llevará a tener vida eterna con Jesucristo, para reinar con Él y disfrutar con Él por toda una eternidad. Y no olvidemos qué significa eternidad. Donde no hay reloj, allí no hay minutos, no hay segundos, no hay horas. Gracias te damos, mi amado Señor, y que nunca se nos olvide qué quiere decir SOS. Quiere decir tres cosas. 1, sálvanos te pedimos. 2, salva nuestro barco. Y 3, sálvanos o moriremos. Y Él está listo para darnos vida eterna y para que pasemos a ese barco precioso de salvación, porque allí nos está esperando con todo su amor. Él nos quiere entibiar en sus preciosos brazos y darnos de la miel, del néctar de la palabra de Dios, para que nosotros nos deleitemos, la saboreemos, no la comamos, porque así nos lo dice Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, me las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Gracias, amado mío. Gracias, mi amado Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo, por acompañarnos, por estar en medio de cada radio escucha. Háblales a lo más profundo de sus corazones, para que de verdad codicien y jamás vuelvan a rechazar el barco de la salvación, sino que quieran muchos dar ese brinco a ese barco precioso, gigantesco, que nos espera a todos los que deseemos verdaderamente pasar una eternidad contigo, mi amado Señor, porque ese debe ser nuestro anhelo, esa debe ser nuestra pasión, y más en estos tiempos de tanta peligrosidad. Tan cerca que está la venida tuya.
Gracias, precioso Espíritu Santo. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, mis amadas, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Jehová Shalom, príncipe de paz. Amén y amén.